Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer. Como una vez más estamos aquí desde el Ministerio Casa Profética Manto de Fuego, eh, en la parte número 2 del tema de liberación. Hoy vamos a continuar con el tema. En el nombre de Jesús, vamos a orar por esta palabra primero y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta noche te damos gloria y honra. Espíritu Santo de Dios, oramos por cada oyente, por cada hermano, por cada amigo que escucha por primera vez este tema de liberación, que sea de mucha bendición. Gracias Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria y te damos la honra. Desde ya oramos desactivando todo contragolpe de las tinieblas en contra del pueblo de Dios, en contra de aquellos hermanos, amigos que escuchan este tema, en el nombre poderoso de Jesús. Damos la gloria y damos la honra. Hoy disponemos nuestro corazón a escuchar esta hermosa palabra y ponerla por obra, Señor, como dice tu palabra, no ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria y te damos la honra. Empezamos este tema en esta noche. En el nombre de Jesús, acuérdense de la base que estamos usando, que la base es Efesios 6:12. Con la comunión de su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, como ustedes verán en la primera parte que ustedes escucharon, se habló del principado, se habló del gobernador, se habló de la potestad y de la hueste de maldad. Tocamos varios puntos en la primera parte del tema. Acuérdense que dijimos que el diablo no puede atacar a un ser humano sin antes que le autoricen. Él tiene que ir a pedir permiso y le pide permiso a Dios para hacer algo. Vimos también que uno de los objetivos de los ataques es poder amarrar la mente, la voluntad y el alma. Por eso uno tiene que orar. La oración de uno tiene que ser: yo me desato. En el nombre de Jesús, desato mi mente, mi voluntad y el alma. Después vimos cómo el gobernador que sabe de leyes espirituales, las leyes de Dios, va y le pasa la información al diablo y él va y nos acusa. Y nosotros mismos somos los que le estamos dando armas al enemigo y con esas mismas armas que nosotros le damos al enemigo nos atacan. Y ustedes me podrán decir, pero yo acepté a Cristo y Cristo me perdonó. Sí, Cristo te perdona, Cristo te restaura, Cristo te levanta, pero también hay consecuencias de todo lo malo que uno hizo antes de conocer de Cristo. Porque antes, ¿cómo andábamos? Andábamos tomando, andábamos con mujeres, andábamos fornicando, andábamos adulterando, andábamos robando, andábamos mintiendo, etcétera, etcétera, en chisme, en murmuración y en todo lo que usted sabe. Ahora, pasa algo interesante. Hoy en día, mucho se está dando en el pueblo de Dios que gente que tiene años de estar en los caminos de Dios y no ha cerrado puertas. Porque si usted echa una miradita y usted ve gente que le servía a Dios de años, caen en adulterios, caen en fornicaciones, caen en robo, caen en esto, caen en lo otro. Y uno se pregunta, pero ¿por qué si era un hombre que le servía a Dios o una mujer que le servía a Dios, vivían para Dios? ¿Y por qué pasó este ataque? ¿Qué fue lo que le vino? ¿Qué fue lo que pasó? Acuérdense que hablamos de las apelaciones.
Después yo voy a explicar esto, qué fue lo que pasó con esta gente que antes le servía a Dios y que de repente cayeron. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Más adelante vamos a ir explicando para ir entrando en detalle. Y vemos también cómo ha pasado el tiempo y mucha gente me podrá decir, tengo tantos años en el Evangelio, ya Cristo me perdonó, sí, Cristo te perdonó, pero aún tienes sueños donde te visitan en el área sexual. Hay gente, escuche bien esto, hay gente que tiene años en el Evangelio y son visitados en sueños en el área sexual. Cuando yo te digo que son visitados en sueños, es que sueñan que tienen relación sexual con alguien, ya sean con el esposo o con la esposa o que soñaron algo que vieron. O tal vez ya muerto el esposo. O tal vez alguien ya falleció y sueñan que están teniendo relación sexual con alguien que ya falleció. Hay visitaciones que la gente está teniendo donde ven perros, donde ven culebras, donde ven gatos, ven arañas, ven ratones, ven un montón de cosas y se pregunten qué significan estos sueños, qué es el asunto, por qué me visitan, por qué yo veo esto, por qué veo lo otro. Sueños que me siguen, que me andan siguiendo para matarme, que me andan siguiendo para herirme, que me andan siguiendo para robarme. La gente está teniendo ese tipo de visitación. Y hoy, con la comunión del Espíritu Santo, porque la gloria es de Él, del Espíritu Santo, hoy vamos a entender un poquito más de esto. Hablamos de apelaciones, que hay que ir a apelar para que Dios revoque la sentencia que había en contra de uno. En la primera parte del tema se habló cómo ir a apelar y todo. Ok. Queremos entrar más en detalles sobre este tema en esta hora y vamos a ir al libro de Jeremías. Libro de Jeremías 15:19. Como la comunión de su Santo Espíritu, dice el libro de Jeremías, dice así. Por tanto, así ha dicho, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Oiga, qué tremendo. Dice la palabra de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová, dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios ha puesto en el ser humano algo muy lindo, algo muy precioso. Pero eso el día de hoy no se ha visto reflejado porque nosotros estábamos siendo receptores de los principados, de los gobernadores, de la potestad y de la hueste de maldad. Y usted me puede decir, ¿cómo es eso de receptores? ¿Qué es esa palabra? Bueno, voy explicando. Cuando Dios te manda a que uno tiene que ir a apelar a la corte celestial para él dictar sentencia a favor tuyo, una vez que él dicta sentencia, él te habla en Jeremías 15:19 y te dice, si tú te conviertes, yo te voy a restaurar. Delante de mí vas a estar, porque yo quiero que lo precioso que yo he puesto dentro de ti es lo que tiene que brillar. Y aparta lo vil, o sea, aparta lo malo. Deja de ser un receptor. Deja de ser un punto de contacto
demoníaco. Vea qué tremendo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Los principados, ellos y los gobernadores, las potestades y las huestes de maldad son espíritus que se mantienen en el segundo cielo. Ellos ahí tienen una atmósfera de maldad. Y ellos vuelven a ver para acá abajo en la tierra de los vivientes donde estamos nosotros, ellos ven otra atmósfera. ¿Y qué es una atmósfera? Nosotros estamos bajo una atmósfera. Si usted se va al patio y ve para el cielo, lógicamente usted ve el cielo, pero hay una atmósfera. Y de repente la atmósfera trae un clima y trae un ciclo. Si nosotros lo vemos, acuérdense que hay estaciones que son de lluvia y estaciones que son de, de verano. En otros países existen 4 estaciones. Aquí en Centroamérica solo hay 2, seca y lluviosa. Ahorita estamos en la noche grabando. Acaba de llover, entonces el clima cambió. Pero cuando uno se levanta en la mañana y hay un sol radiante, y hay un buen sol que está calentando, el clima cambió. Entonces, ¿por qué yo te doy esta explicación? Porque ellos tratan de cambiar la atmósfera, el clima y que se haga un ciclo en tu vida. Ahora, los principados, ellos a quienes atacan. Ellos son los encargados, porque ellos son como los jefes. Ellos son los que hacen todo un diseño. Ellos son como o sea, ellos no van al campo de guerra, sino que diseñan todas las estrategias de guerra. Entonces ellos atacan a los presidentes de las naciones. ¿Y por qué ellos atacan a los presidentes de cada nación, de cada país? Porque el objetivo de ellos es que los presidentes de cada nación emitan leyes que vayan en contra de las leyes de Dios. Por eso hoy en día vemos que en muchos países está siendo aprobado las uniones de homosexuales, porque ellos mismos proclamaron una ley, pero ¿por quién los influenció? Fueron los principados. Es muy delicado este tema, porque los principados influencian al que está en eminencia en un gobierno de cualquier país, puede ser, para que aplique leyes como el aborto. Y se están aplicando leyes que van en contra de las leyes de Dios. Y usted me podrá preguntar, tú hablaste de leyes, pero ¿cómo quebranto una ley yo? Vea, la Biblia habla de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, de tratar bien al esposo, de tratar bien a la esposa. Habla de no provocar a ira a los hijos, habla de comportarte bien, habla de oración, habla de ser sujeto, sumiso, habla de muchas cosas. La Biblia misma te da la respuesta, cómo tú tienes que vivir, cómo yo tengo que vivir, cómo tengo que actuar. Y el Evangelio empieza por nuestro hogar, por nuestro hogar. No crean que el Evangelio va a empezar donde usted o yo me congrego o donde yo pastoreo, no. El Evangelio empieza es en el hogar, porque hay muchas parejas, hay muchos matrimonios que van a la iglesia y aparentan algo que no viven dentro de sus hogares. Y la Biblia eso lo llama pecado, porque hay muchas parejas, mucha gente que vive de apariencia. Y eso es tomado como una falta a la ley de Dios. Por eso es que el hogar empieza es en casa. La Biblia dice que
la lámpara tiene que alumbrar dentro de uno para que después alumbre afuera a los demás. Por eso dice, no pongas el candelero debajo de la mesa, ponlo arriba para que todo alumbre, dice. A eso se refiere la palabra. Ahora, por eso hay que mucha gente, hay que entender la palabra, hermano. La Biblia dice que hay que llevar lo espiritual junto con lo natural. Es un balance, es un balance. Si Dios te dice, no robarás, pues no hay que robar. Si Dios te dice, no hay que fornicar, pues no hay que fornicar. Están viendo cómo se lleva lo espiritual con lo natural, van de la mano. Entonces, cuando yo fallo a esas cosas, lógicamente que voy a quebrantar la ley de Dios. Ahora, yo no te digo que yo soy perfecto. No, vamos a una perfección, pero la Biblia también me aclara y dice, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, lo que te están diciendo es, vas a enojar, vas a pecar porque nosotros seguimos siendo pecadores. Pero antes de acostarte, pídeme perdón, eso es lo que te dice Dios. Ponte a cuenta, porque Él sabe que somos pecadores y vamos a fallar. Entonces ya ahí me pongo a cuenta. Bueno, sigamos. Esa es una breve explicación de cómo fallamos a las leyes de Dios, ¿verdad? Ahora, los principados, como dijimos, ellos atacan al que esté en inminencia, pueden atacar a un diputado, a un ministro, al presidente, al vicepresidente, a un juez en la Corte Suprema de Justicia terrenal, porque hay muchos jueces en las naciones que usted sabe que son comprados con dinero, se venden por el dinero, para ellos aprobar leyes que vayan en contra de las leyes que Dios estableció, ¿verdad? Entonces, los principados, ellos atacan a los que están en inminencia en cada país. Ahora, el gobernador, como él sabe de leyes, él sabe de las leyes de Dios, entonces él vigila en qué momento se va a violar una ley de Dios. Y es como que el gobernador se fija en la familia y dice, mira, en aquella familia están peleando. Y la Biblia dice que Dios no mandó a que estuvieran peleando. Porque dice, la Biblia dice que donde hay pleito y hay contienda, ahí no está Dios. Vea cómo se sabe en la Biblia ahí. Porque eso está escrito. Entonces, si hay una familia que esté en pleito, que el padre de familia se fue y alquiló una película pornográfica y la llevó al hogar, esa película pornográfica, y se puso a verla dentro del hogar, ya ahí quebrantó la ley de Dios. O sea, aquel hombre maltrata a la esposa, como estoy explicando, ahí está quebrantando la ley de Dios. Entonces, ¿qué hace el gobernador? Se mete a la atmósfera de esa familia. Y la persona que esté ejerciendo el pecado, de cualquiera que sea, comienza a crear una atmósfera, pero es una atmósfera de maldad. Y entonces esa atmósfera te va a producir un clima. Y esa misma atmósfera te va a producir un ciclo. Por eso ahora yo entiendo que hay gente que te dicen, llevo 2 meses sin tomar. Y pero a los 3 o 4 meses que estaban limpios, que no tomaban o no fumaban droga, vuelven a caer. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera establecida por el gobernador y la hueste de maldad y crearon un clima y crearon un ciclo en la persona. Ahora yo, ¿cómo hago para salirme de todo eso?
Porque una vez que ellos establecen la atmósfera, el ciclo y el clima, es ahí donde introducen a la hueste de maldad. Que una hueste de maldad se compone de 5 a 100 demonios. De 100 demonios a 1000. De 1000 a 10.000. El Gadareno tenía 6.800 demonios, según estudios que han hecho. Tenían 6.800 demonios, tenía el Gadareno. Oye, oye, qué tremendo eso. Ahora, ¿por qué Dios pide en Jeremías que tenés que apartar lo precioso de lo vil? Porque Dios te está diciendo, deja de ser un receptor, y te vuelvo a repetir, deja de ser un receptor. Una vez que viniste a pelar, deja de ser un receptor. Eso es lo que Dios te está diciendo. Por eso usted va a ver gente que usted conoce de años en el Evangelio y cayeron de nuevo. ¿Por qué cayeron? Porque nunca dejaron ellos de ser receptores de las tinieblas. Vamos al libro de San Juan 14:30. Vea lo que dice el libro de San Juan 14:30. ¿Qué dice? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Este pasaje muchas veces lo hemos leído y no lo entendíamos. Pero vea qué tremendo. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, hablando Jesucristo, porque viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, y él nada tiene en mí. O sea, en otras palabras, los demonios andan afuera porque ellos son aire. Ahí pueden andar afuera el gobernador y todo. Pero que ellos no encuentren un lugar donde crear una atmósfera, un ciclo y un clima en tu vida. Por eso Jesús dijo, ahí está el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Poderoso. Es tremendo, porque usted y yo podemos decir eso cuando nosotros dejamos de ser receptores. Ahí pueden estar los demonios, pero yo no tengo nada para ellos. Ahí pueden andar, pero que no encuentren nada en mí que ellos puedan usar en contra de mí. Y se lo voy a explicar un poquito más con base bíblica. Vamos a Lucas 11, versículo 24, 25 y 26. Lucas 11, los versículos 24, 25 y 26. Dice así, oiga este pasaje. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Oiga usted, este pasaje es clave, porque dice, porque ya entramos en la parte del receptor, ¿verdad? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si este espíritu inmundo salió de un hogar, salió de las personas que vivían en ese hogar, fueron expulsados, en otras palabras,
Dios vino a libertar ese hogar. ¿Cómo es que Él dice que entrando, dice, mora ahí otra vez? ¿Por qué Él volvió a entrar? Dice que Él se acordó del lugar donde Él vivía, dice que Él se acuerda. Volveré, dice, a mi casa donde salí. Oiga lo que dice ese espíritu inmundo. Volveré a mi casa, dice, del lugar donde salí. ¿Por qué Él vuelve? ¿Qué Él es lo que Él busca? ¿Qué es lo que Él busca? Él busca un receptor. Ahora, esta palabra receptor es cuando nosotros andamos en delitos y pecados. Vuelvo a repetir, fornicando, adulterando, robando, chismeando, mintiendo, hablando mal del prójimo, haciendo todas las cosas malas. Nosotros, cuando estábamos en delitos y pecados, éramos receptores. En otras palabras, los demonios entraban y salían, como dice el proverbio popular, como Pedro por su casa. Pero una vez que viene Cristo y te liberta, por eso Jesús en el libro de San Juan 14:30 te dice, vean, le dice a nosotros, allá anda el diablo, allá anda en los aires, pero en mí, él nada tiene que ver conmigo. Por eso hay que cuidar la liberación, porque cuando usted comienza a cerrar puertas, cuando Dios ¿cómo te digo yo? Resuelto a favor tuyo, cuando tú fuiste a apelar y Él resolvió a favor tuyo, te dice Dios, lo precioso apártalo de lo vil y deja de ser un receptor, deja de ser ese punto de contacto que ellos tienen, ya no más. Renuncie hoy en su vida a ser un punto de contacto, renuncie hoy en su vida a ser un receptor, porque este demonio inmundo dice que él se acordó de la casa donde él estuvo y dice que la halló adornada y barrida y fue y buscó 7 espíritus peores y entraron en ese hogar, en esa casa. ¿Por qué volvieron a entrar? Porque nunca dejaron de ser receptores, nunca dejaron de hacer lo malo que antes hacían. Así es. Por eso la Biblia dice y la llama una generación mala, perversa. Porque cuando el ser humano no obedece, no quiere obedecer, esa generación es la que pasa a ser una generación perversa. Porque Dios le da tiempo al ser humano para que se arrepienta. Dios le da tiempo al ser humano para que tome buenas decisiones. Dios le da tiempo para que aquella persona se alinee. Por eso es que Dios permite que la hueste de maldad no zarandeen. ¿Por qué permite eso Dios? Porque comienza Dios a procesar a aquella persona. Porque se habla de los procesos en Dios, pero Dios permite el proceso, permite la zaranda para que uno se arrepienta, para que uno vea y reflexione y diga, estaba haciendo las cosas mal, ahora las quiero hacer bien. Entonces Dios viene y te mete en el proceso, pero aún hay gente que aún metido en el proceso de Dios no cambian. Es tremendo, no cambian. Entonces es ahí donde vienen 7 espíritus peores y el postrer estado de aquel hombre o de aquella casa es peor, se vuelven peores. Es tremendo esto. Sí. Ahora estamos viendo cuál es el objetivo de, de que Dios quiere que nosotros entendamos esta palabra. Dios quiere hacerte justicia. Dios quiere que tú vayas a apelar. Dios quiere revocar sentencia.
pero también Dios quiere que tú dejes de ser un receptor. Vámonos a Daniel capítulo 10, el versículo 12, 13 y 14. Daniel capítulo 10, los versículos 12, 13 y 14. Este es un tema muy interesante porque esto no es como una prédica, esto es como una clase para que tú aprendas. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Daniel 10:12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ok, vea qué tremendo. Dice que Daniel, dice la Biblia que Daniel dispuso su corazón a entender y a humillarse ante la presencia de Dios. Cuando Daniel dispuso en su corazón a entender y a humillarse ante la presencia de Dios, es ahí donde Dios le respondió su oración. La oración, oiga, la respuesta de esta oración, ¿sabe cuándo viene? Cuando usted se dispone a entender y a humillarte. En otras palabras, hay gente que sabe mucha Biblia, pero no la pone en práctica, no la pone por obra. Pero cuando tú comienzas a practicar lo que tú sabes de la Biblia, cuando tú comienzas a respetar tu matrimonio, cuando tú comienzas a respetar a tus hijos, cuando tú comienzas a respetar los de tu hogar, cuando tú conduces en una línea correcta, entonces ahí estás disponiendo tu corazón a entender, porque dice que aquí Daniel dispuso su corazón para entender y se humilló. Oiga, qué tremendo. Y la oración fue contestada, pero ¿quién le hizo frente? Dice el príncipe de Persia. ¿Y por qué le hizo frente el príncipe de Persia al ángel Gabriel? Porque ya había un derecho territorial que esos demonios habían ganado. Oiga, qué tremendo. Por eso es que usted ve en hogares que toman licor y a la par toman licor, a la par ven pornografía, el otro también, y usted ve los mismos pecados. ¿Por qué? Porque el gobernador se apoderó de una casa y se apoderó de un barrio entero, porque ellos son territoriales. Pero cuando son expulsados, ellos se van. Pero usted, como ya tiene entendimiento, usted ve y dice, mira, siguen afectando a aquella familia. El licor, la pornografía, las inmundicias sexuales, lo mismo que antes le afectaba a uno, y uno ve, y ahora Dios me abrió los ojos, usted dice, y lo mismo que antes hacíamos nosotros, aquellos lo hacen y uno lo ve, mira, y si no salen de ahí, sí, no van a salir porque tienen una atmósfera, tienen un clima y tienen un ciclo repetitivo en las cosas. Pero cuando tú dispones tu corazón, cuando tú dispones el corazón a entender y te humillas ante la presencia de Dios, entonces Dios viene, contesta la oración y dice que Dios manda a Miguel, al príncipe de su pueblo. Cuando tú lees Daniel 10, 20, 21, vaya a Daniel ahí mismo, capítulo 10, versículo 20 y 21, vea lo que dice en el versículo 20 y 21, que dice la palabra. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá.
pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Oye, qué tremendo. Dios mandó a Miguel. Y ustedes saben que en la Biblia está escrito que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Amén. ¿Cuándo es que el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y de tu familia? Cuando tú has puesto en tu corazón a entender, a humillarte y a quitar los receptores. Porque ¿quiénes son los receptores? Nosotros mismos. Entonces, cuando yo dejo de ser un receptor, quiere decir que dejé de ser un receptor en mi mente y en mi corazón. Porque Daniel quitó los receptores de su mente y de su corazón para no ser influenciado por el príncipe de Persia. Amén. Qué tremendo esto. Porque cuando uno está siendo receptor de esos demonios, a uno le influencia en la mente y le influencia en el corazón. Por eso es que uno actúa haciendo lo malo. Vea qué tremendo. Pero cuando tú dejas de ser un receptor, Dios manda a su ángel para que te guarde, para que te cuide, para que te proteja en tu hogar, que proteja tu vida, que proteja tu matrimonio, que proteja a tus hijos, que proteja tu salud, que proteja tu finanza, que proteja tu trabajo. Cuando tú sales de tu casa, el ángel de Jehová, él va a la par tuya defendiéndote, él te va protegiendo porque Jehová de los ejércitos lo manda. Cuando tú dejas de ser un receptor, bendita sea la gloria, bendito sea su nombre. Padre, te damos gracias, Señor. Y vea qué tremendo. Tengo que dejar de ser un receptor. Comienza a ganar las batallas que Dios tiene para tu vida. Comienza a pelear porque todos tenemos que luchar esto. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Comienza a luchar. Comienza a pedir perdón a Dios. Pide apelación para que Dios revoque esa sentencia. Deja de ser un receptor en tu casa. Deja de ser un receptor en la calle. Deja de ser un receptor en el trabajo. Deja de ser un receptor donde quiera que vayas. Ya no permita más que los gobernantes, que la potestad o la hueste de maldad te estén influenciando. Amén. Deja eso. Saca el buen tesoro que Dios ha puesto en tu corazón, lo bueno, para que brille. Y apártalo. Quita lo vil de tu vida. Por eso el libro de Corintios habla y dice que nosotros somos de Cristo, que nosotros somos de Dios. Porque si tú aceptaste a Cristo, un espíritu es con Él, dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando aceptaste a Cristo, un espíritu te volviste con Él. Porque la comunión que tiene el ser humano para con Dios es de espíritu a espíritu. ¿Verdad qué tremendo? La comunión que uno tiene con Dios es de espíritu a espíritu, por eso uno escucha la voz de Dios. Por eso uno tiene visiones. Por eso uno dice, Dios me habló, porque la comunicación es de espíritu a espíritu. Porque otro objetivo de esta estructura satánica es, ¿sabe por qué también se llama guerra espiritual? Porque ellos tratarán de desconectarte la comunicación que tú tienes con Dios. Por eso ellos atacan el cuerpo, el alma y atacan al espíritu.
Por eso se acuerdan que en el primer tema hablamos de las batallas que hay entre la carne y el alma. ¿Sabe por qué por qué se llama verdaderamente guerra espiritual? Porque ellos tratan de desconectar el espíritu del ser humano con Dios. Por eso hay gente que está en el mundo que usted le dice, Dios me habló y no te creen. Ah, es que Dios me mandó a decir eso. No, es que estás loco, te dicen. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen desconectado el espíritu y no tienen esa comunicación. Por eso Corintio lo aclara y dice que para el hombre natural las cosas del espíritu son locuras, porque el que es espiritual acomoda todo a lo espiritual. Porque alguien que sea natural, que no conozca las cosas de Dios, esa persona está desconectada del Espíritu de Dios. Entonces para él todo es locura. Y por más que él quiera entenderla, no la va a entender porque está desconectado. Hasta que él venga y reconozca que Cristo es el Señor de su vida y lo acepte como su único Salvador, entonces se vuelve a conectar esa persona. Por eso Corintio habla en el capítulo 6, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque la comunicación del hombre con Dios es de espíritu a espíritu. Bendita sea la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias. Hemos desarrollado un poquito más el tema de liberación para que mis hermanos sepan, para que mis hermanos dejen de ser receptores, para que la atmósfera, el clima y el ciclo cambie. Porque la única atmósfera que tiene que haber en tu vida es la atmósfera de Dios. La única atmósfera que tiene que estar en tu hogar es la atmósfera de Dios. El clima de Dios. Esos ciclos que son en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos dispongan su corazón a entender y a humillarse delante de tu presencia, para que ya mis hermanos dejen de ser receptores de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de luz. Y la Biblia dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Por eso Jesús dijo, el príncipe del mundo anda ahí, pero conmigo no tiene que ver nada. Porque nada hay en mí para él. Así tiene que ser en nosotros, hermanos. Que solo lo que haya en mí sea para Cristo. Porque Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Que solo tengamos que ofrecerle cosas es a Dios, adorar a Dios, nada más. Si hoy Dios ha puesto este tema en mi boca y en mi corazón, es para que tú dejes de ser un receptor. Es para que vengan las bendiciones. Es para que comiences a fructificar. Es para que ya no te estén visitando en sueños, en el área sexual, en el área de la economía. Ya no es para que ya no te roben más. Dios quiere libertarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere traer paz. Acuérdense que cuando cuando el pueblo lo eligió de rey, un principado actuó en Saúl. ¿Y sabe cuál fue la influencia de ese principado sobre Saúl? La desobediencia. Porque Saúl desobedeció a Dios. Entonces creó una atmósfera de desobediencia. Cuando el rey David fue ungido, ¿qué le tocó al rey David? La guerra. El rey David fue un hombre de guerra, dice la Biblia. Y cuando él le quiso edificar casa a Jehová, le dijo a Jehová, bien has puesto en tu corazón, le dice, pero tus manos están manchadas de sangre. Por lo tanto, tú no me vas a edificar
cásales, sino que será tu hijo. Y en los tiempos de Salomón, cuando fue rey, dice la palabra, Dios trajo paz. Porque Dios quiere quitar la atmósfera, el clima y los ciclos de desobediencia de tu vida. Dios quiere quitar esas guerras que te han hecho por años, esas guerras que te visitan, esa guerra en lo natural, que un vecino se te levanta y pelea contigo, que en el trabajo te hacen la guerra, que tenés un negocio y nadie te quiere pagar. Dios quiere quitar esa guerra de tu vida. Dios quiere quitar la desobediencia y Dios quiere traer una atmósfera, un clima y un ciclo de paz como se lo trajo a Salomón. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que cuando yo dejo de ser receptor, la atmósfera cambia, el clima cambia y los ciclos cambian. Dejamos de tener guerra, dejamos de ser desobedientes y viene Shalom, que significa paz. Viene la paz, porque Dios quiere poner una atmósfera de paz en tu hogar, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte, pero dispón tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios. Y el ángel de Jehová acampará alrededor de los que temen a Dios y los defenderá y los guardará. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.